Queridos hermanos, es muy precioso leer las Escrituras. Allí vamos a encontrar ese amor ágape del Señor, ese amor incondicional, ese amor que jamás le pide algo a cambio. En varios versículos de manera clara, pero también vamos a encontrar otros pasajes en donde se expresa el amor de Jesús de una manera tácita, sobreentendida, implícita. Solo observar los versículos que vienen a continuación, nos daremos cuenta de cuán grande es ese amor del Señor. Aun cuando sus discípulos no le consolaron a Jesús en el momento en que mayor fue su dolor, Jesús, libre de todo pecado, por lo tanto libre de esos detestables pecados de egoísmo y orgullo, sigue consolándoles a ellos. ¿Sí me entienden? Jesús es quien iba a vivir la pena de muerte en poquísimas horas, y aún así, hasta el final, Él era el que daba consuelo a sus discípulos. Solo los que hemos experimentado ese amor grande de Jesucristo, dentro de nuestros corazones ardemos por Jesucristo. Hay personas que quizás se congreguen, y aunque creo yo, y puede ser solo una falsa percepción mía, quizá algunos hasta aprovechan ya los mensajes, las prédicas que subimos para ya no venir, y eso es lamentable. Por ahí hay cientos de predicadores que son mejores a nosotros, o al menos hablan mi nombre, pero la iglesia no es solo para ellos, hermanos. Porque el que realmente ha entendido el amor de Jesucristo experimenta en su corazón un gran deseo de adorarlo, de alabarlo, de servirle. Y el Señor siempre dispuesto a consolar a los suyos, aun cuando nosotros somos egoístas. Preste atención nuevamente a este pasaje. La compasión del Señor nuevamente se manifiesta ante la necesidad de sus discípulos. El tema de esta mañana, queridos hermanos, lo hemos titulado Cuando tu tristeza se vuelve en gozo. Abra su Biblia, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 16, del 16 al 24. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor. Lo leemos. Evangelio de Juan, capítulo 16, del 16 al 24. Es bueno leerlo y escucharlo. Así que leamos, por favor. La palabra del Señor dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero que vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, ha sido un día difícil hoy. Obstáculos para que podamos llegar, se va el agua, pero Señor, sé que tú permitiste todo esto porque tienes algo preparado para nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdanos a todos a estar concentrados en el tema. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. El versículo 16 inicia diciendo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El primer punto que vamos a observar en esta mañana es que la ausencia de Jesús es la causa principal de la tristeza en nuestros corazones. A mí me parece muy poética la traducción literal del griego de este pasaje. Jesucristo dijo literalmente: un poco
y ya no veisme, y de nuevo un poco y veréisme. A simple vista, y nosotros conociendo tanto la Escritura, podemos pensar que el pasaje está hablando acerca de su muerte y resurrección. Aunque hay autores, queridos hermanos, que nos dicen que no está hablando acerca de su muerte y enseguida su resurrección en 3 días, sino que está hablando acerca de su parucía, o mejor dicho, de su presencia, de su advenimiento, de su llegada al final de los tiempos. Hay otros autores que dicen que no está hablando acerca de eso, sino que Jesucristo está hablando acerca de que Él mismo vendrá a través del Espíritu Santo. O sea, en la persona del Espíritu Santo. ¿Esto es posible? Claro que sí. Observen por favor estos pasajes aquí en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, no es de Él. Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, habla de lo mismo. Observe Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Eso hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Ab es Padre en hebreo. ¿Y han notado que los niños dicen aquello? Una de las primeras expresiones que salen de su boca es Ab. Y nuestros corazones claman, Abba Padre. Entonces, cuando Jesucristo dijo, todavía un poco y no me veréis, y un poco y me veréis, pudo referirse a 3 puntos: a su muerte y resurrección al tercer día. Murió, ya no le veían, y después resucitó y lo volvieron a ver. Puede referirse también a la presencia de Él a través del Espíritu Santo desde Pentecostés. O puede referirse a su parucía o llegada gloriosa en los últimos tiempos, donde todos lo veremos. Es bueno conocer las 3 posturas, y les comparto que al estudiar a diferentes exegetas de muy buena doctrina, entre ellos hay discrepancias. Pero personalmente creo yo que cuando Jesucristo dijo, todavía un poco y no me veréis, se refería más al tiempo de su muerte y resurrección al tercer día. Porque un poco es un breve espacio de tiempo. Por un breve espacio de tiempo no me van a ver. Y luego por un breve espacio de tiempo me van a volver a ver. Eso dice en su segunda parte del pasaje, y de nuevo un poco me veréis. ¿Cuánto tiempo estuvo muerto el Señor Jesucristo? 3 días. Y luego lo volvieron a ver por 40 días. Claro que luego de los 40 días ya no lo volvieron a ver, sino a través del Espíritu Santo. Y físicamente el Señor se manifestará en su segunda venida gloriosa como juez. Y finalmente dice la palabra de Dios, la expresión yo voy al Padre. No se encuentra esta expresión en los manuscritos más antiguos. Aunque todos sabemos que Jesús regresó al lugar de donde descendió, junto a su Padre. Pero lo más importante es que debemos entender que la ausencia de Jesucristo es lo que causó tristeza en los corazones de sus discípulos, y aún es el principal motivo por el cual nosotros vivimos tristeza, mis queridos hermanos. Versículos 17 y 18. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Observe con atención y póngase nuevamente en el lugar de ellos. Nosotros entendemos ahora con claridad, pero para ellos era muy confuso. Godet resumió bien la perplejidad de los discípulos y dice, donde es claro para todos nosotros, para todos ellos era misterioso. Si Jesús desea fundar el reino mesiánico, ¿por qué se va? Si no lo desea, ¿por qué regresa? Eso es posiblemente lo que ellos se preguntaban. Pero dice el texto que ellos no se atrevían a preguntarle al Señor Jesucristo. Y
Y miren cuán aplicable es también eso a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos tristes, angustiados, en ocasiones por esa tristeza, nos volvemos imposibilitados a recibir consuelo. No queremos escuchar a nadie. Nos encerramos en nuestros pensamientos, en nuestro mundo. Si alguien nos habla, se queda afuera. Estamos encerrados en nuestro dolor. Y así estaban los discípulos, tristes al saber que el Señor partiría. Y aunque Jesús estaba allí, y aunque no entendían lo que Jesús hablaba, no le preguntaron al Señor, ¿qué es lo que quieres decir? Sino ellos, ¿qué está queriendo decir? ¿Y ahora qué quiere decir él? Puede observar estos versículos con mucha atención, por favor, porque en verdad van a ser necesarios. Quizá hoy no lo necesite porque no está viviendo aflicción, pero mañana sí. Lamentablemente, todos vamos a vivir aflicción. Observe esto y lea conmigo estos versículos. Romanos 8:10. Pero, ¿qué dice ahí? Si Cristo está, mire, no dice Cristo está con nosotros o que también está con nosotros. Dice, Cristo está en nosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora observe Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más que más vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Mire, observe Efesios 3:17 en la NBI. Para que por fe, Cristo, ¿qué dice? Habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con los santos cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Y dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por favor, observe estos versículos, mírelos bien y entienda algo. Todos nosotros vivimos momentos de mucha tristeza, pero al igual que los discípulos en este pasaje, aun cuando Cristo estaba presente, ellos empezaron a preguntarse angustiados, ¿y ahora qué quiere decir con estas palabras? Y no acudían al Señor a preguntarle al mismo. Nosotros también podemos ser iguales, hermanos. Cristo sí quiere consolarnos, porque ¿qué dicen todos estos versículos? ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Mora en nosotros. Él está en nosotros. Él vive en nosotros. Pero cuando vivimos momentos de tristeza, cuando vivimos momentos de aflicción, vamos a buscar las respuestas a nuestras preguntas con otros hombres, en otros lugares, y volamos donde el psicólogo, corremos donde el psiquiatra, corremos donde el médico, vamos donde un amigo, vamos donde el chamán, vamos al horóscopo, vamos donde el brujo. Y algunos hasta el alcohol acudimos porque creemos que eso va a dar respuesta a nuestras inquietudes. ¿Y qué dice la Escritura? No, Cristo está ahí. Él está ahí, Él mora en nosotros. Yo creo que el creyente que ya está madurando, el creyente que ya ha entendido que Cristo mora en él y está con él, cuando le lleguen los momentos de aflicción, le dice: Maestro, sé que estás aquí. Vives en mí. Consuela mi corazón, Señor. Convierte esta tristeza que tengo en gozo. Muéstrame a través de este túnel oscuro que estoy atravesando. ¿Para qué es todo esto? Encuentra consuelo, hermanos. Y encuentra consuelo. Así que piense algo. La ausencia de Jesús en su vida es el mayor motivo por el cual vive tristeza. Observa por qué. Porque vamos a ver el siguiente punto. El consuelo de Jesús para los que están cerca de él. Ese es el siguiente punto. Juan relata, versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. La NBI lo pone así. Jesús
se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que él les dijo. Es muy interesante observar este verbo conocer en este pasaje, porque muestra la omnisciencia de Jesús. Jesús conocía la inquietud que estaba rondando entre ellos. Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Y antes de que alguno de ellos le pregunte, Él se adelanta y les dice: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis. Porque así es Jesús. Él siempre está un paso adelante a nosotros, hermanos. Observen lo que dice Isaías 65:24 en su pantalla. Y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, ya habré oído. Así es el Señor. Así es Él. Antes que nosotros digamos algo, ya Él oyó. El rey David dice, observe, Salmo 139, 4-6. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿No es preciosa la protección del Señor, hermanos, para los que entendemos aquello? Ustedes se dan cuenta que está diciendo que Él nos envuelve por completo en nuestra tristeza. Ese es el significado de detrás y delante, me rodeaste. ¿Se da cuenta que el rey David está diciendo que Él lo puso en su mano y cerró su mano? ¿Y quién puede tocarle a un hijo del Señor si está en la mano del Señor? Nadie. Y David, quien vivió mucha aflicción, dice: así es, Señor, es que esto conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, yo no puedo comprenderlo. Preste atención, voy a insistir en algo. Quizá este momento está viviendo momentos de gran tristeza, o quizá no, pero va a llegar el momento. Y no es porque yo le desee mal, hermanos, amigos, es porque la Escritura dice, Jesús nos advirtió, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Escritura dice: no nos sorprendamos del fuego de prueba, o de la prueba de fuego, que tenemos que vivir como si fuera algo extraño. Eso dice la Escritura. ¿Se está entendiendo, no? El entrenamiento militar es duro, es en extremo, duro en ocasiones. Los militares necesitan tener un gran físico, reciben un gran entrenamiento en defensa personal, en el manejo de las armas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el momento que vayan a la batalla puedan salir quizá de ella, para que preserven su vida. Hermanos, no le tome este mensaje con liviandad, porque el momento de la prueba de fuego va a llegar y va a necesitar entender y recordar lo que el Señor está diciendo en este momento. Retomo el mensaje. Los discípulos estaban angustiados, tristes, sufridos, pensando en qué iba a ser de ellos sin Jesucristo. Así estaban. Y en este momento se preguntan: ¿qué quiere decir todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Pero como bien dice Leon Morris, escuche, él dice: Jesucristo no responde a la pregunta que ellos hacen. Jesús responde a la necesidad que ellos tienen. Mire, y eso es verdad. En la primera parte del mensaje ya dijimos que los exégetas están entre ellos diciendo: ¿y ahora ya qué se refería con esa frase? ¿Verdad? ¿Se refería a la muerte y resurrección? ¿Se refería a la venida de Jesucristo Santo a través del Espíritu Santo? ¿O se refería quizá a su advenimiento glorioso en el fin de los tiempos? Y no se ponen de acuerdo hasta ahora. ¿Pero por qué lo menciono? Porque si Jesucristo hubiera respondido a esa pregunta, nadie estuviera discutiendo sobre el tema. Porque los discípulos también tenían esa pregunta. Pero Jesucristo no responde esa pregunta de todavía un poco me veréis y luego un poco y no me veréis. Sino que va a ayudar en las necesidades que ellos tienen.
¿Entienden, mis queridos hermanos? Nosotros también somos en ocasiones así. En la aflicción empezamos: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí mismo me toca vivir esto? Y ahora, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y tenemos un montón de preguntas en el momento del sufrimiento. Y el Señor viene y no nos responde las preguntas que nosotros queremos, sino que como un buen médico sana las heridas que tenemos. Nos sana las heridas. Y viene esta preciosa promesa de Jesucristo, que les dijo a sus discípulos en ese momento: vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿No respondió la pregunta? No, pero les dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. De cierto os digo, es aquella expresión solemne, aquella expresión que cuando Jesucristo la menciona significa: atiendan, es muy importante. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Al usar estas palabras, Morris dice, recoge tanto la aflicción profunda e interior como la expresión externa de esa aflicción. En ocasiones muchos de nosotros estamos tristes, pero no lo demostramos. Pero Cristo le dice a sus discípulos: no, ustedes van a llorar y se van a lamentar. O sea, van a tener tristeza internamente, pero esa tristeza se va a manifestar. Como cuando nosotros perdemos un ser querido y estamos ahí llorando. Así se va a manifestar la tristeza. Así lo dice el Señor: vosotros lloraréis y lamentaréis. Y ahora observa el contraste de vosotros y el mundo. Mientras ustedes lloran y se lamentan, el mundo se va a alegrar por verlos sufrir. Pérez Villos dice: lo que entristece a los santos alegra a los impíos. Y eso es verdad hasta hoy. No solo en la persecución que viven los creyentes, sino cuando un país aprueba el aborto, se aprueban los matrimonios homosexuales, se aprueban las relaciones incestuosas, mientras los cristianos nos entristecemos por aquello, el mundo lo celebra, goza, canta, baila, porque sus valores son distintos a los nuestros, hermanos. ¿Se dio cuenta usted que cuando Jesús murió y mientras sus discípulos estaban desconcertados, tristes, afligidos, los judíos, los principales sacerdotes, los fariseos, se encontraban alegres? Seguramente hasta festejaban, pues burlándose del Señor. Ay, la Biblia nos dice que ellos decían, viéndole: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Estaban contentos. Pregunto, iglesia, ¿quiénes estaban tristes con la muerte de Jesús? Sus discípulos. ¿Quiénes estaban alegres? El mundo, la gente del mundo. Pero cuando Jesucristo resucitó, ¿quiénes estaban tristes? El mundo. ¿Y quiénes estaban alegres? Sus discípulos. Ahora entiende entonces la frase: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estas palabras de Jesús son tan preciosas que quizá aún no las estamos comprendiendo bien. No está diciendo Jesucristo que el gozo va a reemplazar a la tristeza. No está diciendo eso. Está diciendo que la tristeza se va a convertir en gozo. ¿Me entienden? Hay ocasiones que las personas, cuando uno conversa, personas que han sufrido mucho, dicen: sí, pastor, hay momentos que me olvido ya de mis problemas, me olvido de lo que pasó y me distraigo un poco. Y hasta hay ciertos momentos que tengo alegría, pero luego, de nuevo, me vuelve la tristeza, los recuerdos, los problemas. Este es el caso cuando la tristeza es reemplazada por un momento de gozo. Pero cuando la tristeza se convierte en gozo, está diciendo Jesucristo que el motivo, la causa de la tristeza se va a transformar en causa de gozo.
Recuerda, Satanás le dijo, y usó este mismo verbo convertirse, cuando le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Los discípulos iban a estar tristes, los discípulos iban a llorar, iban a lamentarse por Jesús, porque Jesús moría. Pero cuando Jesús resucitó, el motivo de su tristeza, la muerte de Jesús, se convirtió en el motivo de su gozo. Y así es para todos los creyentes. Porque si Cristo no moría, tampoco hubiera resucitado. Y si Cristo no moría y resucitaba, nosotros todavía andaríamos con olor a muerte. Así que todo creyente se goza por la muerte y resurrección de su Señor Jesucristo, queridos hermanos. Amén. Muy bien. Y ahora les presenta una ilustración. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Nosotros sabemos que el parto con dolor son consecuencias del pecado. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, dice Génesis 3:16. Y decir que las señoras sufren durante las labores del parto. Si no me creen, pregunten a sus mamás. ¿Sí? Y si tuvieron hijos solo a través de cesárea, pregunten a los hermanos médicos que aquí se encuentran. Y ellos van a dar fe de que un parto normal, el dolor que experimentan las señoras es en extremo grande. Así comparó Jesucristo el dolor, el sufrimiento, la angustia que vivirían sus discípulos. Pero lo maravilloso de la ilustración es que no termina ahí. Lo maravilloso de la ilustración es que dice, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Todo el sufrimiento que trae consigo el parto se desvanece por la alegría de mirarle a ese bebé indefenso, tomarlo en los brazos, olerlo inclusive, porque los bebés huelen a bebé. Y es rico verlos abrir sus pequeños ojitos, que se llegan a chupar su dedito. ¿Dónde queda el dolor? Se desapareció, se perdió. La analogía de Jesucristo es hermosa, ¿no le parece? Tienen una enseñanza, pero aún mejor. Escuche, el dolor de la labor del parto puede ser entre 4 a 8 horas promedio. Pero luego viene una gran alegría a nuestros hijos. Alegría duradera, alegría de muchos años. Y aun cuando nuestros jóvenes ahora ya no quieren tener hijos, nosotros sabemos que son herencia de Jehová. Nosotros sabemos que son causa de mucha alegría. Y algunos sabemos que ahora hasta nos invitan a comer ya a nuestros hijos. Y eso es hermoso. ¿O no? Amén, hermanos. Amén. ¿Qué pasa? ¿No están contentos con sus hijos? De la misma manera, la tristeza, la angustia, la aflicción que vive un creyente es real. En verdad es dura. Pero ¿sabe cuál es la promesa de Jesucristo? Que va a ser corta. Que va a ser corta. Que no va a durar mucho. Va a llegar el día en que el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros rostros. ¿Y sabe qué nos va a dar? Gozo eterno. Y ese sí es eterno. ¿Sabe cuál es lo maravilloso de esta esperanza? Que cualquiera que sea la causa de su dolor terrenal, nunca más va a ser recordada. No va a ser recordada, porque el Señor va a convertir ese dolor en gozo. Nunca se va a acordar de ese dolor. Miren con atención el versículo siguiente, 22. También vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La NBI dice, observen la pantalla, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán, y nadie les va a quitar esa alegría. Vuelve a mencionar
mencionar Jesucristo. Sí, ustedes ahora están tristes, este momento están tristes. ¿Cuál era la causa de la tristeza de los discípulos? Que Jesús iba a partir. Ahí dice después implícitamente, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán. Sí, repite, la causa de la tristeza de los discípulos es la ausencia de Jesús. Claro está, escuche usted, queridos hermanos, que los motivos por los cuales los discípulos del Señor y de nuestro Señor Jesucristo también, la causa de esa tristeza es porque se iban a separar, porque le iban a crucificar. Y el mundo hoy va a estar alegre. Pero nosotros, ¿en cuántas ocasiones corremos al mundo cuando hay problemas, hermano? Amar el dinero, amar las cosas del mundo. Y aunque todo parezca que está bien, de nuevo la tristeza se apodera de nuestro corazón, porque Él no está con nosotros. Pero cuando estamos cerca de Él, así las circunstancias sean adversas, el corazón se llena de gozo. Le pregunto algo, ¿le ha pasado a usted que cobre el sueldo, está muy alegre ese día y al día siguiente ya se acabó el sueldo y se acabó la alegría? ¿Le ha pasado? ¿Le ha sucedido que espiritualmente incluso hay momentos en que en su vida que está lleno del gozo del Señor, con su gran amor por el Señor? Pero viene el problema si se va el gozo. ¿Le ha sucedido que por un momento está disfrutando de algo, pero pronto vuelve a su mente los problemas que vive y ese gozo se va? ¿Le ha sucedido que está alegre en un momento, viene alguien y le cuenta un chisme y pierde el gozo? ¿Sí se da cuenta de la promesa que está haciendo el Señor aquí en este momento? ¿Qué dice la última parte de este versículo? Y nadie os quitará vuestro gozo. Va a llegar un momento en que nadie va a quitarnos ese gozo. Ese es el privilegio de ser hijo de Dios. Nadie nos va a quitar el gozo. Versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Parecería que el pasaje cambia súbitamente de tema. De estar hablando de la tristeza al gozo, parecería que empieza a hablar de la oración. Y el Señor usa nuevamente esa fórmula, de cierto os digo. Pero no es así. Miren, vamos a ver qué dice. Que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una promesa más del Señor para sus discípulos. Es una promesa condicionada, pero hermanos, no es una promesa incondicional. Hay una condición para que usted reciba gozo. ¿Cuál es la condición? La oración. 3 consideraciones sobre esta nueva enseñanza que contiene una promesa incluida. Primero, hasta este momento y durante 3 años los discípulos todo le habían pedido directamente a Jesús. Señor, aquí hay alguien que necesita hablar contigo. ¿Puedes ayudarle, Señor? Señor, estamos pasando esto. Señor, Jesús. Y Él directamente les ayudaba. Segundo, recuerde usted que según la ley, la purificación de pecados, la presentación de ofrendas por gratitud, etc., todo tenía que ser presentado a Dios por medio de ¿qué? De un sacerdote. Los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres. Jesús da una nueva enseñanza vital aquí y dice, y la iglesia tradicional debería de considerarlo. La nueva enseñanza de Jesús es, ahora al Padre por medio de mí. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? ¿Se acuerdan? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y una tercera enseñanza es que muchas personas oraban por sus méritos propios. Y hay personas que todavía oran así pensando que deben de ser escuchados por sus obras. Señor, pero acuérdate, yo sí he hecho buenas cosas por sus ritos religiosos. Se parecen tanto a aquel fariseo de la parábola de Jesucristo que decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano, hay 1 o 2 veces a la semana. No, el Señor Jesucristo dice, de ahora en adelante, esta es una nueva enseñanza. La oración la dirigen al Padre y en mi nombre.
Porque el Padre nos escucha por la santidad de Jesús, no por nuestra santidad. La promesa de Jesús es que todo cuanto pidiéramos al Padre en su nombre nos lo dará. Pero esto no es una chequera abierta, hermanos. Si nosotros oramos en el nombre de Jesús, primero deberíamos de pedir lo que Jesús pidiera, ¿o no? Sí, claro, si oramos en su nombre deberíamos de pedir lo que Él pide. Segundo, deberíamos de orar con la misma actitud de reverencia, respeto, humildad que Jesús mostraba hacia el Padre. Señor, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Así oraba Jesús, ¿o no? Sí. Pero hermanos, el Señor nos da esta promesa condicionada. Nos dice, para que vuestro gozo sea cumplido al final de estos versículos. Hasta ahora no han pedido nada, no me pidan. ¿Y saben qué va a pasar cuando pidan? La oración va a ser su arma para que la tristeza se convierta en gozo. Se perdió el mensaje o parte del mensaje, les doy algunas aplicaciones para que no se olvide. Aunque la tristeza, la aflicción, el dolor, las lágrimas y las lamentaciones sean partes de la vida cristiana, mientras más lejos usted esté del Señor, más le va a durar el dolor. Mientras más pronto acuda al Señor, más pronto su tristeza se va a convertir en gozo. Segunda aplicación. Hay ocasiones que la tristeza ha llenado tanto su corazón que nos vuelve incapacitados a recibir consuelo. Y ahí es cuando empezamos a hacernos muchas preguntas, a cuestionar incluso si Dios existe. No haga eso, queridos hermanos. Acuda al Señor inmediatamente. ¿Y sabe qué? Quizá el Señor no vaya a dedicar tiempo a responderle sus preguntas. Pero ¿sabe qué sí va a dedicar tiempo? A convertir su tristeza en gozo. Tercero, recuerde algo importante. Cuando el Señor actúa, no es como los médicos que quizá le dan unas píldoras para que se olvide momentáneamente de la causa del dolor que tiene en su mente. Cuando Jesús actúa, Él convierte, transforma el motivo del dolor en gozo. Cuarto, también piense que cuando el cristiano sufre, el mundo se alegra. Y eso se debe a que los valores del mundo son distintos a los nuestros. Nosotros, al mirar aquello en ocasiones, nos sentimos como si no fuéramos de este mundo, porque no lo somos. Y los cristianos tienen la sensación de que la gente del mundo es mucho más feliz que ellos. Pero no retroceda, escúcheme bien, no retroceda. Recuerde cuánto les duró la alegría a los judíos por la muerte de Cristo. ¿Cuánto les duró? 3 días. 3 días. Y algunos de ellos sufrieron y sufren una tristeza eterna. Nosotros nos regocijamos desde allí. Y tenemos que decir y vivir lo que diría Spurgeon en una ocasión. Vamos, corazón mío, ten ánimo, dentro de poco estaré tan contento como ahora estoy abatido. Quinto, cuando estés triste con mucho dolor, no deje que ese dolor le lleve a la desesperación. Ore a Dios en el nombre de Jesús. Y usted pronto va a ver que su gozo se va a cumplir. Fue promesa de Cristo, no es promesa mía. Si ora con fe al Padre en el nombre del Hijo, su tristeza se va a convertir en gozo. Y el último punto. Tenemos que recordar que un día, por más que ahora hayamos sufrido mucho, por más que haya personas aquí que hayan vivido abusos, violaciones, traumas fuertes, el Señor le hizo una promesa a usted. No habrá nada ni nadie que un día le quite el gozo que le va a dar a usted. Cierre sus ojos.